Hola, me presento. Yo soy José Alfredo Ochoa López. Soy estudiante del Centro Universitario de Tonalá, que es parte de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Soy estudiante del quinto semestre y voy a exponerles un caso clínico que es para la materia de Seminario de Integración Clínica Médica. Como ficha clínica, solamente tenemos que es un paciente masculino de 71 años. No hay más datos de ficha clínica. El motivo de consulta es astenia, adinamia, mialgias, visión borrosa, mareos y náuseas. Principio y evolución del padecimiento actual. De 2 días de evolución, manifestado por astenia, adinamia, mialgias, visión borrosa, mareo y náuseas. El paciente niega cefalia y fiebre. Acude a su clínica de adscripción, en donde se le detecta hipotensión arterial con bradicardia de 40 latidos por minuto. Le indican vigilancia y seguimiento de la bradicardia, por lo que acude diario a valoración a su clínica. El día de ayer presenta frecuencia de 36 latidos por minuto, por lo que es enviado a esta unidad. A su ingreso presentó vómito de contenido biliar en 3 ocasiones de escasa cantidad y en este momento solo cursa con sed intensa. De antecedentes familiares tenemos que el padre murió por infarto y además que tiene carga genética de diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica también. ¿Ok? De antecedentes personales no patológicos tenemos un alcoholismo positivo durante 40 años, moderado a severo, y suspendido hace 2 años. De antecedentes personales patológicos, tenemos que este paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, 6 años de evolución, que es tratado con glibenclamida, 5 miligramos diarios, y además con metformina de 850 miligramos cada 12 horas. La hipertensión arterial sistémica también la tiene este paciente de 20 años de evolución, y es tratado con propanolol, 20 miligramos cada 12 horas, y con losartán de 50 miligramos cada 12 horas. Perdón. También tiene cirrosis alcohólica y es tratado con espironolactona de 100 miligramos diarios y furosemida de 20 miligramos por día. Fue hospitalizado en febrero de 2013 por sangrado del tubo digestivo alto y además toma digoxina. Toma 0.25 miligramos diarios de lunes a viernes. Más adelante vamos a ver qué tiene de importancia el medicamento que toma este paciente y lo explicaremos un poquito más a detalle, porque sí es importante. La exploración física. Tiene una presión arterial de 126/76, perdón. Tiene una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria, disculpe, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, pesa 68 kilogramos, mide 1,60 y de índice de masa corporal tiene 26.6 kilogramos sobre metros cuadrados. También vemos que es un paciente ectomórfico de edad cronológica igual a la aparente, está consciente, cooperador, con palidez de tegumentos, tiene las mucosas bien hidratadas, en lo neurológico está normal, tiene cavidad oral con adonancia parcial, el resto normal. Como vemos en la imagen, la adonancia parcial no es una imagen de este paciente, tengo que aclarar, ni tampoco la imagen de abajo, que era para explicar la palidez de tegumentos. El cuello lo tiene normal, el cardiopulmonar también está normal, el abdomen está asignológico, el resto sin relevancia y con una diuresis en urgencia de 6.500 mililitros, que es igual a 3.9 mililitros sobre kilogramo por hora. Datos de laboratorio. Hicieron una gasometría, vemos que el pH está en 7.3, un poquito bajo.
La presión de dióxido de carbono está en 18. El bicarbonato, perdón, está en 18.8. El FiO2 en 33. Tiene un Kirby de 54, que es muy bajo. Un Kirby de 54. Ya es parte de hipoxemia profunda, ya que menor a 100, pues es hipoxemia profunda. Y tiene una presión de dióxido de carbono esperado por Winters de 36.2. La glucosa está en 70, no, disculpa. La glucosa está en 570, el nitrógeno ureico en sangre está en 54, la creatinina en 55, la urea en 115, el sodio en 135, el potasio en 6. Tiene, en la biometría hemática vemos leucocitos en 16.3, hemoglobina en 10.4, hematocrito, perdón, en 31.6, el volumen corpuscular medio en 80.1, la CMHC que vendría siendo la concentración corpuscular media de hemoglobina, está en 33.2, las plaquetas están en 112,000, perdón. Los linfocitos en 9.3, los neutrófilos están en 74%, los monocitos están en 16%. Punto 2. Tienen tiempo de protonvina de 11.5 y un NR en 1. Electrocardiograma, tengo que aclarar que yo no soy ningún experto leyendo los electrocardiogramas, pero hice todo el esfuerzo. Según lo que yo pude calcular, este paciente tiene una frecuencia cardíaca en este electrocardiograma en específico de 34. Tiene un ritmo idioventricular. Esto significa que el ritmo ya no está dado por el nodo sinusal, ya no es un ritmo sinusal, más bien es un ritmo dado por los ventrículos. Aunque yo conté que la frecuencia cardíaca está en 34, pues vemos que aproximadamente está como en 39 en el electrocardiograma. Aquí dice. El eje es aproximadamente de 30 grados y el eje es aproximadamente de 30 grados, lo que nos dice que tiene una desviación hacia la izquierda. La frecuencia en este electrocardiograma es de 50 latidos por minuto. En el electrocardiograma dice 51, se alcanza 51, 54, más o menos se alcanza a ver ahí. Ya no es un ritmo idioventricular, entonces vendría a ser un ritmo de la unión. El siguiente electrocardiograma vemos un ritmo de 55, muy parecido al otro. Tampoco es un ritmo idioventricular, también es un ritmo de la unión. Y en este último electrocardiograma se normaliza. Yo alcancé a contar de ritmo cardíaco 93. Alcanzo a ver abajo un poquito, porque si están un poquito borrosas las imágenes, alcanzo a ver 99 de ritmo de cualquier forma, ya es un ritmo sinusal, ya se normalizó. Y bueno, de diagnósticos diferenciales. Tenemos insuficiencia cardíaca, cetoacidosis, síndrome hepatorrenal, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y interacción medicamentosa. En un momento explico por qué cada diagnóstico es diferencial. Lo primero es pensar, el paciente tiene alteraciones cardíacas en ritmo por los electrocardiogramas y por la hipotensión. Ahora, las dos manifestaciones que suelen verse más en insuficiencia cardíaca son fatiga y disnea. Y este paciente no presenta ni fatiga ni disnea. Otras alteraciones
Otras manifestaciones clínicas que pudiera tener un paciente con insuficiencia cardíaca es la anorexia, que no la tiene. Sí tiene náuseas, saciedad precoz, no la tiene, y dolor abdominal tampoco. La presión arterial sistólica puede estar normal o encontrarse elevadas en etapas iniciales. Sin embargo, este paciente no tenía la presión ni normal ni elevada en su etapa inicial. Este paciente llegó con una hipotensión. Y otro signo característico de la insuficiencia cardíaca es la ingurgitación yugular, que no vemos en la exploración física. En los criterios de Framingham, para diagnosticar la insuficiencia cardíaca necesitamos un criterio mayor y dos menores para poder diagnosticar la insuficiencia cardíaca, y este paciente no tiene ninguno de los criterios ni mayores ni menores. No tiene disnea paroxística nocturna, no tiene distensión venosa yugular, no tiene crepitaciones, ni cardiomegalia, o por lo menos no lo sabemos porque no vemos una radiografía de tórax. Tampoco tiene edema agudo de pulmón. Ni hay nada que nos indique que pueda tener un edema agudo de pulmón. Tampoco tiene galope en S3, no nos lo dice en la exploración física. Y no sabemos cuánto tiene de presión venosa yugular. Sí quisiera ya saberlo porque más adelante podríamos descartar otras cosas, pero no lo sabemos. Tampoco tiene reflujo hepatoyugular, por lo que sabemos. Entonces, no tiene ninguno de los criterios mayores, necesita por lo menos uno, y dos menores para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. La cetoacidosis. Este diagnóstico diferencial lo pensé porque el paciente tiene una glucosa muy alta. De hecho, es una glucosa que sí podría entrar en cetoacidosis. Y leyendo un poco, investigando algunos de los artículos, me encontré con esta tablita. La cetoacidosis diabética es una complicación metabólica potencialmente mortal de la diabetes mellitus no controlada. Y nuestro paciente tiene un pH de 7.3, una glucosa de 570, un bicarbonato de 18.8, un sodio de 135 y un potasio de 6. Ahora, esta tabla nos habla de algunos criterios para saber si nuestro paciente tiene una cetoacidosis. La glucosa sí entra dentro del rango de una cetoacidosis, tiene que ser mayor a 250. El pH arterial también entra, no está tan bajo, pero sí entra en lo que podría ser una cetoacidosis leve. El bicarbonato no entra porque está un poquito elevado. Para que sea una cetoacidosis leve debería estar en 18 y este paciente tiene 18.8. En los déficits de agua, el sodio no entra, debe estar como de 7 a 10, y este paciente no tiene 7 a 10, tiene el sodio en 135. Y el potasio tampoco entra. Y este diagnóstico, vuelvo a mencionarlo, pensé por el nivel de glucosa, y además ya veremos en adelante que el paciente también tiene una acidosis metabólica. Entonces, podría ser causada por la cetoacidosis, pero en este caso, no es el caso. Sin embargo, si no se le controla la glucosa, podría entrar en una cetoacidosis. El síndrome hepatorrenal. Es una forma de insuficiencia renal funcional sin patología renal que ocurre cerca de 10% de los pacientes con cirrosis avanzada o insuficiencia hepática aguda. En este se presentan alteraciones notables en la circulación renal arterial y pues se ve un aumento de la creatinina mayor a 2.51 sobre 100 mililitros en menos de 2 semanas sin causa alternativa. Este diagnóstico lo descarté porque el diagnóstico suele establecerse cuando hay una gran cantidad de ascitis en personas que tienen aumento progresivo de la creatinina.
No sabemos si el aumento de la creatinina fue progresivo, no tenemos datos para saberlo. Y tampoco tiene ascitis. Pero hay que tomar en cuenta que varios de medicamentos que toma para la cirrosis evitan esta ascitis y otras cosas como el edema. Entre los factores de riesgos, una disculpa, en la insuficiencia renal. Entre los factores de riesgo está la diabetes y la hipertensión arterial. Estas son dos patologías que sí tiene nuestro paciente. Y en fisiopatología vemos que los mecanismos puede haber mecanismos desencadenantes como la hiperfiltración e hipertrofia de las neuronas restantes vitales. Ahora, nuestro paciente sí tiene un boom creatinina de 9.8, que corresponde a una insuficiencia renal crónica que se agudiza. Este diagnóstico está entre los diferenciales, pero sí tiene una insuficiencia renal crónica. No está en el diagnóstico presuntivo, porque aunque tiene muchísimo que ver con el diagnóstico del paciente, ya lo explicaré más adelante, no es la razón por la que el paciente llegó, pero tiene mucho que ver. La insuficiencia hepática. Esta se define como un síndrome caracterizado por la descompensación de la cirrosis. El desarrollo es caracterizado por el desarrollo de las complicaciones típicas de la enfermedad. Ascitis, que no tiene, como ya mencioné. Encefalopatía hepática, tampoco tiene. Y tampoco sabemos si tiene una infección bacteriana. Tuvo hemorragia de tubo digestivo, como lo dijimos en los antecedentes. Tuvo una hemorragia de tubo digestivo alto y estuvo en el hospital por eso. El diagnóstico se hace a través de unos criterios que no tenemos completos, como por ejemplo la bilirrubina. No sabemos cuánto tiene bilirrubina el paciente. No podemos darle una puntuación. La creatinina sí entra. Lo neurológico no tiene alteraciones. El INR es 1. Y la presión arterial media sí entra porque es de 91. Ahora, la interacción medicamentosa. Realmente, aquí vemos en la diapositiva que voy a empezar a hablar de glibenclamida. Lo que voy a hacer es hablar de los medicamentos que está tomando para hablar de por qué puse interacción medicamentosa. Empezamos por la glibenclamida, que es una sulfonilurea, es de metabolismo hepático, de excreción en heces. Esta fue recetada para la diabetes y, como vemos, es de metabolismo hepático. Hay que tenerlo en cuenta porque el paciente tiene una cirrosis. No sabemos si tiene una insuficiencia hepática porque no tenemos los criterios necesarios para diagnosticarle una insuficiencia hepática, pero hay que tener en cuenta que tiene ya una cirrosis, un problema hepático crónico, una hepatopatía crónica. Además, la hiperglicemia inhibe la absorción de sulfonilureas porque inhibe la motilidad gástrica. Entonces, este paciente tiene una glucosa de 570, por lo que tiene una hiperglicemia que podría estar inhibiendo la absorción de la glibenclamida y ya no le estaría funcionando. La glibenclamida es un medicamento que baja el nivel de glucosa muy rápido y no debería tener este nivel de glucosa si le estuviera funcionando, pero no pareciera que no. La metformina es una biguanida que se excreta a través de orina y no la deben recibir las personas con disfunción renal, como a este paciente. Esta se le fue recetada para diabetes y tiene como una de las cosas a tomar en cuenta que el riesgo de la acidosis láctica por metformina está aumentado en caso de enfermedad hepática avanzada. Recordemos que este paciente tiene cirrosis. En pacientes con múltiples comorbilidades, como este paciente, particularmente cuando hay deterioro agudo y en pacientes con consumo excesivo de alcohol. En consecuencia, debería evitarse el uso en estas circunstancias.
Ahora el propanolol. Este es un beta bloqueador que fue recetado para la hipertensión. Es de metabolismo hepático y de excreción por orina y no es eficaz en síndrome hepatorenal. Aunque ya lo descartamos, hay que saber que no es eficaz en síndrome hepatorenal. El losartán es un antagonista de los receptores de angiotensina 2, que se le fue recetado para la hipertensión. Este aumenta el flujo urinario y además de ser natriurético, es caliurético. Aumenta la excreción de cloruro, magnesio, ácido úrico, calcio y fosfato. Y se requiere una reducción de la dosis máxima en insuficiencia hepática. La espironolactona compite con la aldosterona por los sitios de receptores en los túbulos renales distales, aumentando el cloruro de sodio y la excreción de agua, mientras que conserva los iones de potasio e hidrógeno. Se usa para la citis por cirrosis hepática y para insuficiencia hepática con fracción de eyección conservada. Como les decía anteriormente, este paciente usa la espironolactona y podría ser que por eso no tenga una citis. Es de metabolismo hepático y de excreción por orina y bilis. La furosemida es un diurético de asa que se usa para tratar la retención de líquidos, el edema, en personas con insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática o un trastorno renal como el síndrome nefrótico. La furosemida también se usa para tratar la presión arterial alta. Esta es de metabolismo hepático y de excreción por orina y bilis. Se receta para la cirrosis. Mismo caso con el anterior. La digoxina es un digitálico. Ese se usa para tratar la insuficiencia cardíaca. Lo que yo no sé y no viene en el caso es por qué le recetaron una digoxina si no tiene en antecedentes patológicos haber tenido una insuficiencia cardíaca. Realmente este es un medicamento que se utiliza para la insuficiencia cardíaca. No es de primera elección, pero se utiliza para la insuficiencia cardíaca. Su metabolismo es mediante hidrólisis secuencial del azúcar en el estómago o mediante la reducción de anillo de lactona por bacterias intestinales y se excreta a través de orina. Es de importancia este dato que se excreta a través de orina, lo veremos más adelante. Ahora, la combinación de espironolactona y losartán puede aumentar los niveles de potasio en sangre, sí los vemos aumentados, y puede convertirse en una condición conocida como hipercalemia, que en casos graves puede provocar insuficiencia renal y parálisis muscular, ritmo cardíaco irregular y paro cardíaco. Esto es importante porque podría ser que esta combinación de medicamentos pues haya causado la insuficiencia renal, aunque también podría ser una complicación de la diabetes o de la hipertensión, pero pues sería un dato a tomar en cuenta. El diagnóstico presuntivo. Ok. Para el diagnóstico presuntivo es de importancia, como lo dije anteriormente, el electrocardiograma. Este paciente tiene una intoxicación por digitálicos, la digoxina, que no sabemos para qué se recetaron, pero la tomaba. Ahora, no soy un experto leyendo el electrocardiograma, pero si ven las dos imágenes de arriba, que son de los electrocardiogramas del paciente, vemos como una curva, después del complejo QRS, una curva negativa, que yo interpreto como la cubeta digitálica, como se ve en la foto de abajo. La toxicidad por digitálicos, según el manual de Washington, se caracteriza por síntomas de náusea, que sí tiene el paciente, dolor abdominal, que no lo tiene, alteraciones visuales, confusión y delirio. Si tiene alteraciones visuales, no tiene confusión ni tampoco delirio.
Si el paciente tiene mayor de 70 años de edad, se deben usar dosis bajas. Por ejemplo, 1.25 gramos diarios o días alternos. Se tiene que evitar como terapia de primera línea si se usa y no exceda los 0.25 miligramos al día en pacientes mayores de 65 años. Nuestro paciente tiene 71 años y este paciente toma digoxina 0.25 miligramos. O sea que nuestro paciente, solamente por el hecho de ser mayor de 65 años, no debería estar usando, no debería estar tomando esa digoxina con esa posología. Además, sumado a que tiene una insuficiencia renal, se le debería retirar el medicamento o bajar la dosis, pero bastante porque tiene insuficiencia renal. Ahora bien, ustedes pensarán, ¿cómo es que la intoxicación por digitálicos, que tiene una causa en el corazón, causa todas estas alteraciones? Primero, el paciente consume los medicamentos, todos los medicamentos que consume. La digoxina tiene metabolismo renal. Este paciente tiene una insuficiencia renal que no se le había diagnosticado, que causa la intoxicación por digitálicos, que tiene su efecto en el corazón. Además de que este paciente tiene un desorden en el metabolismo de los medicamentos que toma, y es por eso que podemos ver que tiene la glucosa alta, como dije anteriormente, la glicemia por la glicemia que trae el paciente ya no le funciona, la metformina no la debería estar tomando tampoco, entonces tiene una glucosa muy, muy alta, tiene una interacción medicamentosa, debería conciliársele los medicamentos, lo platicaremos más adelante, pero la intoxicación con digitálicos, yo creo que puede estar causando, y si no pronto le va a causar, un choque cardiogénico. ¿Por qué es importante esto? El paciente llega con hipotensión. No sé si en algún punto le hayan dado líquidos, porque el paciente, aunque llega con hipotensión, cuando se le hace la exploración física, ya no tiene esta hipotensión. ¿Cómo causa las alteraciones en el aparato respiratorio? Este paciente tiene un Kirby muy bajo que puede ser causado por el choque cardiogénico, que causa a su vez una congestión pulmonar, y además de que las alteraciones que nos dan en gasometría son de acidosis metabólica. Puede ser causado también por el choque cardiogénico, ya que causa acidosis láctica. Y en la biometría hemática las alteraciones pueden ser causadas también por el choque cardiogénico, ya que puede causar un incremento del recuento de leucocitos con desviación a la izquierda. ¿Ok? Entonces, este paciente tuvo una intoxicación por digitálicos que le pudo haber causado o le va a causar un choque cardiogénico. Por eso les decía que es importante saber la presión venosa central para saber si este paciente en realidad tiene un choque cardiogénico y actuar de manera inmediata. Y bueno, este es mi razonamiento de lo que tiene el paciente. Creo que abarca todos los datos del paciente, todo lo que tenía. Entonces, en diagnóstico está en primer lugar que tiene la intoxicación por digitálicos, que puede estar causando un choque cardiogénico y que tiene una insuficiencia renal aguda, pero una insuficiencia renal crónica que se agudiza. Y por este motivo, pues, causan todas las alteraciones, además de que las alteraciones en el hígado pueden estar causando también un desorden en el metabolismo de los medicamentos que toma,
y esto ya nos daría el resto de las alteraciones que tienen sobre la glucosa y ese tipo de cosas, como ya expliqué. Ahora, pudiera parecer que las alteraciones que vemos no están todas en lo que acabo de explicar, y es por eso que hice esta diapositiva. En esta diapositiva vamos a repasar lo que tiene el paciente y cómo le explicamos a través de los mecanismos y la fisiopatología. Ok, la hipotensión es causada por el choque cardiogénico que puede tener el paciente, que a su vez es causada por la intoxicación por digitálicos. Ahora, este paciente sí llega con hipotensión, esto ya lo habíamos mencionado antes, llega con hipotensión, luego se mantiene, se le hace la exploración física, tiene una presión arterial dentro de lo normal, pero hay una explicación para esto. Harrison dice que en ocasiones la presión arterial se mantiene por una resistencia vascular sistémica muy alta. La visión borrosa, el mareo y las náuseas y el vómito biliar son causados por la intoxicación por digitálicos, que a su vez fue causada por la insuficiencia renal que no se le había diagnosticado. La acidosis metabólica, esto también se le atribuyo yo al choque cardiogénico, ya que dice Harrison que de manera típica hay un incremento, ya que dice Harrison que los gases arteriales muestran hipoxemia y acidosis metabólica con desequilibrio aniónico. Por eso tendría la acidosis metabólica, por el choque cardiogénico también. Los hallazgos en biometría hemática, vemos la biometría hemática un poco alterada y esta también es causada por la intoxicación por digitálicos, pero se le atribuye más también al choque cardiogénico. Harrison dice que de manera típica en un choque cardiogénico hay un incremento de recuentos de leucocitos con desviación a la izquierda. Así yo explico lo de la intoxicación por digitálicos. Los hallazgos en el electrocardiograma, de nuevo, son causados por la intoxicación por digitálicos, como lo expliqué anteriormente. Entonces vamos viendo que todas las alteraciones que tiene el paciente, que hemos visto en el caso clínico que repasamos al principio, pues se van explicando de esta forma. Hasta ahorita solamente llevamos el choque cardiogénico y la intoxicación por digitálicos, causada por y la insuficiencia renal que causó la intoxicación, eso es el choque. La glucosa alta, como lo dije anteriormente, la glucosa alta puede ser causada por el mal manejo de la diabetes. Le están dando una metformina que no le funciona porque tiene una hepatopatía crónica. Entonces, esto pudo haber causado que se aumentaran los niveles de glucosa y que a su vez ya no le funcionara la sulfonilurea, la glibenclamida, porque la absorción de la misma ya no funciona porque a niveles de glucosa muy alta, como lo mencionamos anteriormente, no funciona la glibenclamida, no se absorbe de la misma forma. Y por último, los electrolitos alterados, pues por la interacción medicamentosa, que ya lo mencionamos, todo esto lo mencionamos entre los diagnósticos diferenciales y el diagnóstico final. Para clínicos. Primero me gustaría empezar por hacerle pruebas de función hepática. Esto es para saber lo de la insuficiencia hepática, saber si el paciente sí tiene insuficiencia hepática o solamente está con lo de la cirrosis solamente. ¿Y en qué grado le está afectando esto para el metabolismo de los medicamentos, como lo hablamos anteriormente? Pruebas de imagen también, la radiografía de tórax. Me gustaría hacerle la radiografía de tórax para saber si tiene alguna alteración en pulmones que pueda corresponder con el choque cardiogénico
Sí, con el choque cardiogénico y saber la presión venosa central. También por lo del choque cardiogénico, aunque habría que ver cuáles son las ventajas de sacarle la presión venosa central y si estas se justifican en la causa del paciente, o sea, si las ventajas superan a las desventajas. Para el tratamiento, primero están las medidas de sostén. Este paciente tiene un Kirby muy bajo, un Kirby de 54. Recordemos que menor a 100 ya es hipoxemia profunda, entonces podría necesitar apoyo respiratorio. Y también tiene insuficiencia renal crónica que se agudiza, por lo que también podría a lo mejor necesitar una diálisis y si es muy grave, hemodiálisis. Y necesita tomar anticuerpos FAP antidigoxina, ya que este es el tratamiento de elección para la intoxicación por digitálicos. Y por último, una conciliación en el tratamiento, porque vemos que muchos de los medicamentos que está tomando ahorita no le sirven. Hay interacciones entre los medicamentos que está tomando. Entonces, esta sería una de las medidas a tomar, pero primero medidas de sostén. Medidas de sostén en aparato respiratorio, como el apoyo respiratorio, y a lo mejor en medidas cardiovasculares. El capítulo de Harrison dice que para mejorar la expansión volumétrica se puede utilizar norepinefrina, epinefrina y dopamina, pero tendría que tomarse en cuenta con los datos del paciente. Ahora, otras medidas. Harrison dice que hay que tratar con las medidas habituales y en casos extremos de temperatura, alteraciones metabólicas y disfunciones hepáticas y renal, además complicaciones secundarias. En otras medidas vemos la eliminación extracorporal, que por medio de la hemodiálisis, hemoperfusión con carbón vegetal activado o resina, hemofiltración, plasmaféresis, hexaguinotransfusión, es posible eliminar cualquier toxina del torrente sanguíneo. Los productos pueden eliminarse más rápido con la diálisis, pueden tener masa molecular pequeña, menor a 500 Dalton, mayor hidrosolubilidad, poca unión a proteínas, volúmenes pequeños de distribución, menor a 1 litro sobre kilogramo, y eliminación duradera, una semivida larga, y gran eliminación por la diálisis en relación con la eliminación corporal total. El peso molecular, la hidrosolubilidad y la unión con proteínas no limita la eficacia de otras formas de eliminación extracorporal. Entre los sujetos elegibles para técnicas de eliminación extracorporal están aquellos con toxicidad grave cuya situación se deteriora a pesar de tratamiento complementario intensivo. Individuos con defectos tóxicos prolongados, irreversibles o mortales, los que tienen concentraciones peligrosas de toxinas en sangre, los que poseen capacidad de los que no poseen capacidad de autodesintoxicación, la insuficiencia hepática o renal, este paciente tiene insuficiencia renal, y aquellos con cuadros graves primarios o complicaciones que afectarán de manera diversa la recuperación. Hay otras técnicas también que se podrían utilizar, como la eliminación de metales pesados por quelación y la de monóxido de carbono por medio de oxígeno hiperbárico. Estos son medidas que nos propone Harrison en su capítulo de intoxicaciones. Bueno, estas son las referencias que utilicé para el caso clínico. El primer libro es Harrison de Medicina Interna, un artículo que se llama La evolución de la cetoacidosis. También utilicé el libro de Bases de Farmacología de la Terapéutica de Goodman y Gilman. También utilicé un artículo que se llama Uso de medicamentos en enfermedad hepática crónica.
Usé el sitio de drugs.com para para ver la interacción medicamentosa. También algunas cosas de algunos medicamentos los saqué de ahí. Para leer el electrocardiograma, usé el libro de la alegría de leer el electrocardiograma. El manual de Washington de medicina, de terapéutica médica, para revisar también algunas cosas de los medicamentos. Por ejemplo, lo de la intoxicación con digitálico he sacado totalmente de ahí. Y un artículo que se llama Actualización de la insuficiencia hepática sobre la crónica, en donde saca los criterios para la insuficiencia hepática que podemos ver en la presentación. Y para el tratamiento de la intoxicación con digitálicos, pues un artículo que se llama Intoxicación grave por digoxina, utilización exitosa del tratamiento clásico. Bueno, yo me despido, les doy muchas gracias por escucharme y espero que haya sido de su agrado. Cualquier cosa, estamos a sus servicios y déjenlo en los comentarios. Muchísimas gracias.